Genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por participar de esta serie de encuentros sobre los avances en las investigaciones que hacen los investigadores y las investigadoras de la SEA Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. En este caso nos encontramos con una investigación hecha por integrantes de dos unidades ejecutoras de esta sede, ¿sí? El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, CIETES, y el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, el CITEC. Bueno, en este estudio han trabajado investigadores, investigadoras fundamentalmente de esas dos unidades, y también veo acá entre los nombres también becarios y becarias del CONICET, por ejemplo, acá la veo a Jessica. Bueno, no voy a presentar a cada uno acá, porque por ahí después, no sé si Andrés lo hará, para no distraer por ahí con esa cuestión, pero básicamente en principio son docentes de la Escuela de Economía, Administración y Turismo de la sede. Bueno, me parece también que es muy importante este estudio a nivel general, ¿no? Porque plantea el aporte que pueden hacer las ciencias sociales, bueno, a la problemática que venimos atravesando y que todavía no hemos salido, ¿no? Del todo, si bien parece que estamos avanzando, todavía nos queda, parece, un camino a recorrer, ¿no? Y no se sabe bien cuál será el día que uno diga, bueno, esto ya pasó, pero que seguramente va a ser algo gradual, ¿no? No va a ser algo de un día para el otro. Pero bueno, es un análisis importante, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que de las charlas que dimos el año pasado, recuerdan, abril, mayo, una de las primeras que hicimos era sobre la cuestión del turismo en la pandemia. Me acuerdo que también había participado mucha gente. Así que bueno, lo veo esto como un cierre del círculo, que hicimos esa primera reunión, me acuerdo, virtual, y ahora leyendo este informe con el impacto económico que ha tenido la pandemia en el sector turístico en Bariloche, ¿no? Y es un estudio, bueno, van a ver, muy completo, donde hay muchas dimensiones, ¿no? El nivel de actividad, las ventas, el empleo, bueno, también la ayuda social que ha brindado, la ayuda, perdón, económica que ha brindado los gobiernos provinciales y nacionales. Justamente ahora, bueno, todo esto ha entrado como en un nuevo debate a partir del resultado de las elecciones ahora esta semana, ¿no? Sobre, bueno, el nivel de esa ayuda, si ha sido suficiente o no. Así que, bueno, me parece que está bueno que desde el campo científico se pueda, bueno, hacer un pronunciamiento sobre estos temas que son de debate, ¿no? Pero en este estudio utiliza muchas fuentes y proxies de datos que me parece que aportan al debate con la objetividad que tienen los números, ¿no? Así que bueno, me parece que interesante, y no gasto más tiempo, pero también me parece bueno la complejización que hacen del debate, porque están el sector turístico, bueno, para estudiantes, para extranjeros, también los comercios que tienen la ventaja a veces de tener ventas a los locales, ¿no? Así que bueno, me parece que lo complejiza realmente, así que bueno, creo que va a servir también para la toma de decisiones, tanto para la provincia como para la ciudad. Recién vi que había gente acá participando, que era la Secretaría de Turismo, recién vi que se han conectado. Así que bueno, esperamos aportar con esta investigación, y bueno, y felicitaciones a los investigadores, las investigadoras y las becarias que participaron del mismo. Bueno, gracias, Diego. ¿Continúo yo? ¿Sí? Bueno, voy a poner ahí a compartir la presentación. Siguiendo con las palabras de Diego, contarles que también este es, como les decía, un trabajo que hemos hecho un grupo, ¿sí? Mariana Zavarese, que está presente acá, ha sido muy importante en la coordinación de todo el trabajo de campo, en el cual también han trabajado muchos estudiantes de la carrera de Administración y de Economía de la Universidad de Río Negro, además de
otros investigadores como Roberto Cosul y también becarios como Jessica Sarmiento y Agustín Rivas Vergán. Contarles también que este es un proyecto que se enmarca dentro de una línea de financiamiento, digamos, a nivel nacional, que tuvo un poco el objetivo, digamos, de aportar desde las ciencias sociales al estudio, digamos, de los diferentes impactos que fue teniendo el COVID en nuestra sociedad. Y bueno, y en este análisis lo que hicimos fue mirar sobre todo impactos económicos en general, empresariales, financieros, en el primer año de la pandemia, ¿no? Entre abril 2020 y abril 2021. Es el corte, digamos, del informe. Si bien les voy a mostrar algunas cuestiones que nos permiten aproximar algunas cuestiones en torno a lo que es la temporada de invierno de este año. El punto de corte del informe fue en abril por una cuestión de que siempre los datos se producen, digamos, con cierto rezago temporal y de que también, obviamente, lleva un tiempo realizar las entrevistas, desgrabarlas, procesarlas y analizarlas, y entonces por eso el informe sale con algunos meses, digamos, siempre de demora. Invitarlos también a que lean el informe, así como Diego lo estuvo comentando antes. En el link de invitación al seminario también estaba presente, y gracias también a la Secretaría de Investigación por el espacio. Pero bueno, si ponen el título, Impactos del primer año de la pandemia en la actividad turística de Bariloche, aparecen, digamos, ahí distintas formas de llegar al informe. Y obviamente también que nos hagan llegar comentarios, sugerencias, etcétera, y espero que también surja, digamos, discusión hacia el final de la exposición. Contarles que la presentación la tengo pensada como en 3 partes. Tal vez la primera parte está más desarrollada en esta presentación que en el informe, pero vale la pena, digamos, poder contextualizar en función de algunos trabajos previos, no de este trabajo, sino de información de otros trabajos previos, cómo fue evolucionando, digamos, comparativamente la ciudad de Bariloche con otras ciudades argentinas y con otras ciudades turísticas en particular. Luego nos vamos a concentrar en lo que sí es el aporte, digamos, si se quiere, del informe en términos de resultado, que son 2 cuerpos de análisis distintos. Por un lado, un análisis cuantitativo de diferentes bases de datos disponibles que nos permiten desde distintas ópticas analizar el nivel de actividad turístico en Bariloche en este año. Lo interesante también es, más allá de las diferentes naturaleza y variables y origen de estas distintas bases de datos, lo que vamos a ver es que hay una coincidencia en general en los resultados que arrojan. Luego les voy a mostrar brevemente hacia el final de la presentación un análisis cualitativo, comparativo, de las 27 entrevistas en profundidad que logramos realizar a distintas pymes y distintos también trabajadores independientes de diferentes sectores que componen la trama turística de la ciudad de Bariloche, ¿sí? Destacar, digamos, acá el aporte, como decía antes, de Mariana, coordinando el trabajo con los distintos estudiantes de la Universidad de Río Negro, y las dificultades que tuvimos que atravesar, digamos, para realizar y poder contar con estas 27 entrevistas, ¿sí? Puede parecer tal vez un número acotado, pero realmente estamos contentos porque, bueno, hacerlas en pandemia, poder, digamos, tener que transformar la modalidad de entrevistas presenciales a virtualidad, y bueno, y en el contexto también en el cual desplegamos el trabajo de campo, iniciando en mayo, cuando vino, digamos, la segunda ola y mayores restricciones y demás. El humor social, digamos, en general no era el mejor, y bueno, a pesar de que contamos también con el apoyo de algunas cámaras y asociaciones locales a las cuales les agradecemos el ejercicio de sensibilización, la verdad que la tasa de rechazo fue bastante amplia. Y bueno, la verdad que poder contar con estas 27 entrevistas para indagar otras variables, como decía Diego, no solo el nivel de actividad y de facturación, sino también poder ver algunas otras estrategias productivas, comerciales y financieras, fue un aspecto interesante del trabajo y también muy trabajoso. Yendo a la comparación, acá les traigo dos ejercicios que se hicieron el año pasado. Uno es propio, digamos, calculamos un índice de impacto, de afectación económica, junto con una colega de Mar del Plata, Daniela Calá, que es el cuadrito en la parte baja, y el otro es un análisis que surge de un informe de panorama productivo del Centro de Estudios para la Producción, que depende de
el Ministerio de Producción de Nación, ¿sí? Donde en la parte de arriba, el cuadrito de arriba, lo que calcula es el porcentaje de empresas con facturación nula o mínima, ¿sí? Mínima con caídas, digamos, mayores al 90%, en función de lo que las empresas declaran a la FIP. Y lo que uno ve, digamos, tanto en uno como en el otro, digamos, en una o en otra tabla, es que en general Bariloche estuvo en las peores posiciones cuando uno mira el agregado abril-agosto 2020 o abril-septiembre, que es el espacio que nosotros analizamos. La situación de Bariloche realmente era dramática, digamos, en 2020, junto con otras ciudades turísticas también del país, ¿no? En la parte de arriba uno ve Carlos Paz, Villa Gesell, Ushuaia. En la parte de abajo, en nuestro análisis, podemos dar cuenta de un conjunto un poco más amplio de ciudades, y aparece también Iguazú, Termas de Río Hondo, Merlo, la propia Mar del Plata entre esos primeros lugares, ¿no? Entonces, una cuestión que ya, digamos, los meses de inactividad del año pasado mostraban, digamos, la gravedad y el impacto de la crisis en las ciudades turísticas. Este año también el Centro de Estudios para la Producción publicó otro informe productivo en el mes de mayo, si mal no recuerdo, del cual proviene este gráfico, ¿sí? Acá yo no hice nada, digo, lo edité un poquito, le puse unos colores ahí para mostrarles, pero nada más. El eje horizontal, el eje de abajo, lo que muestra es cuál es el porcentaje de empleo asalariado formal industrial, ¿sí? Con lo cual hacia la derecha ven más, digamos, ciudades con mayor porcentaje de empleo industrial, y hacia la izquierda hay ciudades con mayor peso de los servicios o de las actividades primarias, ¿sí? Y en el eje vertical lo que se muestra es la variación interanual del empleo privado registrado, ya sea caída o en algunos casos hacia arriba, ¿no? Y se ve la correlación que hay o la relación que hay entre mejoras, digamos, o aumento en el empleo privado registrado entre febrero de 2020 y febrero de 2021 a mayor, digamos, peso de las industrias y viceversa, mayor peso de los servicios, caída del empleo privado formal entre febrero de 2021 y de 2020. Una característica que aparece ahí es que la gran parte de las más afectadas, digamos, de las ciudades que tienen una mayor caída interanual del empleo, incluso entre el 10, 15, 16%, la mayoría de las que están ahí recuadradas son ciudades de perfil turístico, ¿no? Pinamar, Villa Gesell, La Costa, algunas en las sierras cordobesas, Iguazú en Misiones, y Bariloche, que si bien no está destacado en el trabajo, digamos, es alguno de esos tres puntitos que está ahí marcado con esa flechita. Lo que uno puede ver es que a pesar de tener también, obviamente, de ser una ciudad turística, el impacto en la caída del empleo fue un poco menor, digamos, que en el resto, ¿no? Y en algunos casos, digamos, la mitad, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el Partido de la Costa o con Villa Gesell. Entonces, esto ya nos permite ver, digamos, una salida, si se quiere, un poco diferente, o una capacidad de resistencia o de recuperación luego del verano 2020, en la cual Bariloche parece despegarse, digamos, parcialmente, ¿no? Digamos, no es que están las mejores posiciones de todas las ciudades que se están analizando ahí, pero en una situación diferente, digamos, a la cual figuraba el año pasado, donde estaba, digamos, en ese grupo de las ciudades más afectadas. Yendo al análisis cuantitativo, lo que hicimos fue intentar hacer una búsqueda de fuentes alternativas alternativas a la encuesta de coyuntura hotelera que realiza la municipalidad, que es una fuente valiosísima de información, pero que no se han publicado datos para el periodo de referencia, ¿no? Digamos, esta es una captura de pantalla de la página de la MUNI, donde los últimos datos corresponden a marzo 2020. Entonces, sabiendo, digamos, de que las variables o las otras fuentes de datos que vamos a analizar tienen también errores y cuestiones que hay que analizar con cuidado o mirar, digamos, en detalle, bueno, hicimos un ejercicio, como les decía antes, comparativo, intentando captar, digamos, las cuestiones compartidas entre estas distintas bases de datos y obviamente también llamar la atención por algunas cosas que parecen raras, ¿no? Un aspecto llamativo que uno tiene cuando analiza en particular la encuesta de ocupación hotelera del INDEC, las estimaciones que realiza el INDEC en este último año sobre todo, es el llamativo, digamos, porcentaje, digamos, de plazas ocupadas, que es muy similar al de la prepandemia. Fíjense ahí las columnitas que están en Bordeaux,
son las de los meses correspondientes a 2021, y uno ve que entre enero, febrero, marzo y abril los niveles, digamos, la tasa de ocupación de plazas se mantiene en niveles de prepandemia, ¿no? Lo cual es un dato muy llamativo, ¿sí? Y ahora vamos a explicar qué es lo que está por detrás de eso o por qué INDEC le da ese resultado, ¿sí? Pero piensen, digamos, que es una de las estadísticas más utilizadas en algún punto porque muestra cómo es la relación entre oferta y demanda, ¿no? Digamos, cuánto de las plazas que se están ofreciendo en el mercado están siendo demandadas o están siendo ocupadas por turistas, ¿no? Y la primera cuestión que llama la atención en ese porcentaje similar de plazas ocupadas es que precisamente uno intuye, y los datos del INDEC también lo revelan, de que hubo un menor ingreso de turistas en los meses que van del año 2021, ni hablar, digamos, de la suspensión total de la actividad turística entre abril o entre mediados de marzo, fines de marzo y fines de diciembre del año pasado, pero particularmente la caída en la actividad, en el ingreso de turistas en los meses, en el verano 2021 y en los meses siguientes, llama, digamos, un poco la atención con el tema de las plazas ocupadas. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la explicación se da por la parte de abajo, digamos, de los gráficos de abajo, donde así como hay una caída en la demanda, en el ingreso de turistas, bueno, el INDEC calcula también una retracción en lo que sería la oferta, ¿no? En términos de establecimientos activos o de plazas disponibles, y de ahí es que el porcentaje de plazas ocupadas se mantiene similar, ¿sí? Pero bueno, digo, más allá de eso, que es un aspecto para llamar la atención, al mirar esa estadística, lo más interesante, o lo que vamos a ver que también tiene una correlación con las otras variables que estamos analizando, con las otras bases de datos, es la caída, digamos, en el ingreso de turistas, ¿no? Que en el verano, si miramos, digamos, la parte más alta del verano, en enero, febrero de 2021, está en el orden, digamos, el ingreso de turistas, en el orden de un 40% menos que comparado con el año 2020 o comparado, digamos, con prepandemia, si queremos pensar el año 2019 o los últimos 5 años anteriores. Y esa caída se debe sobre todo, mayormente, a la falta de extranjero, de ingreso de turismo extranjero, y ese es un aspecto que me parece clave, digamos, para pensar el futuro próximo, digamos, y cercano de Bariloche, pero también, digamos, hay una caída ahí en lo que tiene que ver comparativamente con el ingreso de turistas nacionales, en gran parte por el limitado desarrollo que tuvo, digamos, el turismo estudiantil en el verano y que después se vio nuevamente truncado a partir de abril. Lo interesante después es poder comparar estos datos con otras fuentes, como les decíamos, y lo que vamos a ver ahora es compararlo con la facturación por sectores que surge de lo que las empresas declaran como facturación real al momento de tributar la tasa de inspección, seguridad e higiene de la municipalidad. Agradecemos especialmente a la municipalidad por haber podido acceder a estos datos, sobre todo, digo, a Roberto, que fue la persona que hizo el contacto con la municipalidad y que los estuvo trabajando inicialmente, porque son una fuente valiosísima para poder analizar la actividad económica en Bariloche, ¿sí? Lo que hicimos en este gráfico que les estoy mostrando acá es seleccionar algunos sectores que podríamos, digamos, llamar como sectores de la trama turística de Bariloche. En gran medida se condicen con los sectores que después entrevistamos y que relevamos y que nos permite ver algunos detalles hacia el interior de estos niveles de actividad. Y lo que la municipalidad nos suministró no fue únicamente cuál era la facturación declarada en las declaraciones juradas, sino también una proyección propia de cuál sería o cuál hubiera sido la declaración en el año 2020 o en estos meses entre 2020 y 2021 en un contexto normal, en un contexto de prepandemia, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en este gráfico es la diferencia entre la facturación declarada y la proyección que hacía la municipalidad sobre lo que hubiera sido un escenario similar, digamos, o un traslado de la prepandemia, ¿no? Lo que podemos ver es que en la mayoría de los rubros obviamente se mantienen por debajo, digamos, hay una caída en la facturación declarada. Esta caída, y obviamente en el nivel general y en los distintos sectores que estamos analizando, el único sector de los analizados que se mantiene por arriba del nivel general es el de comercio, pero es un sector obviamente muy, muy heterogéneo. Hay actividades comerciales que no dependen absolutamente nada del comercio, otras que dependen, que combinan, del turismo, quiero decir, otras actividades comerciales que combinan, digamos, demanda residente y demanda turística, y otros comercios
que dependen casi exclusivamente del turismo y obviamente son los más afectados, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más en la parte de las entrevistas. Estas estadísticas agregadas no logran captar, digamos, esa heterogeneidad. Hay otro rubro de servicios, digamos, que también tiene una posición intermedia, digamos, si se quiere, en lo que tiene que ver en el impacto de la pandemia, tiene que ver con los servicios de transporte y almacenamiento, también rubros donde hay heterogeneidad sobre las demandas específicas, pero después hay 3 sectores ahí que son bien específicos del núcleo duro, digamos, del turismo, la actividad de hotelería y restaurantes, el sub, digamos, un rubro más chico que tiene que ver con el alquiler de equipo y efectos personales o con los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y lo que pueden ver ahí en términos de la facturación declarada es prácticamente, digamos, una facturación nula, ¿sí? O con niveles bajísimos en los meses donde la actividad turística estuvo suspendida durante 2020, entre abril y octubre, noviembre sobre todo, algunos sectores como el de servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, incluso un poco más, ¿sí? La recuperación también se ve que hay cómo hacia el verano mejoran, digamos, la situación en términos de facturación, y eso es coincidente con la vuelta de la actividad turística en el verano 2021, pero aún así, fíjense, un rubro tan importante como servicios de hotelería y restaurantes y también servicios de esparcimiento, culturales y deportivos se mantienen incluso en el verano 2021 en niveles, digamos, por debajo del 40% de lo que hubiera sido, digamos, una facturación según la proyección prepandemia que hace la municipalidad. ¿Sí? El sector de alquiler de equipo y efectos personales tiene una recuperación bastante interesante en enero y febrero, pero luego, digamos, pasada la temporada de verano, vuelve a caer por debajo de la proyección prepandemia. La última base de datos que le voy a mostrar es una base de datos muy interesante, digamos, valiosa, que también surge precisamente en el contexto de pandemia. No sé si alguna vez lo vieron, pero son los datos de movilidad local que calcula Google o Google Mobility, si lo googlean. Estos datos están a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de departamentos. En este caso son los datos del departamento Bariloche, que incluye también a la ciudad de Bolsón, pero naturalmente se ven mucho más influenciados por el peso específico de la ciudad de Bariloche, ¿no? Lo que calcula Google Mobility es cuál ha sido, sobre todo, fíjense por el contexto en el que estamos hablando, la caída en la movilidad y en la presencia de las personas a partir, digamos, de febrero de 2020, en relación o en comparación con un periodo, digamos, de prepandemia que sobre todo está concentrado en enero de 2020, ¿no? Los datos ya salen así, salen como diferencias, son caídas porcentuales en la movilidad respecto a ese periodo de referencia que es enero del año 2020. Fíjense que la caída, sobre todo, digamos, y Google lo calcula para la presencia, digamos, de las personas en distintos lugares, ya sea supermercados y farmacias, que serían como los comercios esenciales, otros comercios no esenciales como tiendas y actividades recreativas, como estar en cines, restaurantes, ir a tomarse un café, y después algunos lugares de esparcimiento como los parques, ¿sí? O las áreas, digamos así, de esparcimiento al aire libre, y otros lugares de trabajo en general, y en particular esa curva que está ahí como más gruesa y en violeta, que es la presencia en estaciones de transporte, ¿sí? Fíjense que ahora lo vamos a ver en un instante, pero de vuelta ese dato correlaciona, digamos, o tiene una dinámica muy parecida a las series que estuvimos viendo antes, ¿sí? Una caída prácticamente total, en el orden del 90%, según ese nivel de prepandemia que calcula Google Mobility, en lo que va del año, en los meses, digamos, entre marzo, abril y noviembre, primera quincena de diciembre de 2020, una recuperación en el verano, pero que se mantiene todavía en niveles por debajo del 40% en relación con enero del año anterior, y una caída posterior, ¿sí? Que tiene que ver con el ingreso en lo que sería la temporada baja de mayo, ¿sí? de abril, mayo, junio, y una recuperación en el último invierno. La linita punteada pone, digamos, un corte entre lo que fue el gráfico que presentamos en el informe y estos datos, que uno los puede
casi ir construyendo en tiempo real, y esa es la parte, digamos, rica que tiene estos datos de Google Mobility, que se publican con 2, 3, 4 días digamos, de rezago, ¿no? Es más, yo esto lo actualicé la semana pasada, pero probablemente hoy ya hayan datos hasta el 10, 11 de septiembre, ¿no? Y lo que pueden ver es que los niveles de movilidad en estaciones de transporte en la segunda quincena de julio y las 2 quincenas de agosto se mantuvieron, digamos, también en un nivel cercano a el 40% por debajo de la prepandemia, lo cual también tiene una relación con el nivel en el cual había operado, digamos, la actividad turística en el verano. La otra cuestión, y que esto cierra el análisis cuantitativo, es los fuertes vínculos que les decía que hay entre todas estas fuentes de datos, ¿no? Ahí arriba está puesto en términos de gráficos, y hay, uno puede ver la caída en la facturación de servicios de hotelería, de esparcimiento culturales y deportivos, la movilidad en parques y en estaciones de transporte, o la caída interanual en términos de viajeros o de turistas que mide la encuesta de ocupación hotelera, ¿no? Y la dinámica de las curvas es muy similar, y eso también lo muestra un análisis de correlaciones, donde uno ve que la caída en la facturación en hoteles, restaurantes, servicios de transporte, alquiler de equipo, culturales y recreativos, está fuertemente correlacionada con la caída en el número de viajeros que reporta la encuesta de ocupación hotelera, o la caída y los cambios que hay en la movilidad en estaciones de transporte que reporta las estadísticas de Google Mobility, ¿no? Y cuando uno mira, por ejemplo, otros rubros como la actividad comercial y el nivel y hoteles y restaurantes tienen una relación fuerte con otras categorías de movilidad, como es la presencia en supermercados o en tiendas. Recuerden que dentro de tiendas y recreación está también la presencia en cafeterías, en restaurantes, etcétera. Entonces, por eso también la correlación con esta dimensión. Ya para ir a la última parte de la presentación y mostrarles algunos datos del análisis cualitativo, es difícil, digamos, resumir 27 entrevistas, así que bueno, este es el cuadro que está en el informe y que lo pueden mirar con más detalle. Yo no me voy a poner a leer, digamos, columnita por columnita, digamos, celda por celda, pero bueno, hice como un ejercicio de pintarlo como una especie de semáforo para intentar mostrar, digamos, algo un poco más gráfico, ¿sí? Algunas de las particularidades que nos permite ver, digamos, el análisis más detallado de las entrevistas en profundidad a las distintas empresas y particulares de la trama turística de Bariloche, es poder en algún punto refrendar lo que surge de los datos de las estadísticas más cuantitativas, ¿no? Del análisis cuantitativo, y por otro lado poder captar también heterogeneidades hacia el interior de los sectores, ¿no? Y acá esas heterogeneidades están marcadas o graficadas en estas celdas que tienen como dos colores, ¿no? Y los dos rubros que tal vez donde hay más heterogeneidad, por lo menos en lo que tiene que ver en el impacto en el nivel de actividad y en las estrategias desplegadas en el contexto de pandemia, es el rubro comercial y el rubro de restaurantes, ¿no? Donde la diferencia pasa sobre todo por cuál es el peso específico de la demanda turística, o de la posibilidad de combinar demanda turística con también consumo residente, ¿no? Entonces aquellos comercios que por más de que se encuentren en el centro, ¿sí? No es que relevamos a toda la actividad, digamos, comercial de Bariloche, sino que nos concentramos en la zona céntrica, más también concurrida por los turistas, pero aún así hay algunos comercios que tienen una combinación, digamos, de su demanda entre turismo y residentes, y esos pudieron, digamos, de alguna forma atravesar un poquito mejor la situación, lo mismo que aquellos restaurantes que tal vez tienen un mayor consumo de residentes y que entonces antes del verano 2021, antes de la llegada de los turistas, pudieron empezar, digamos, a repuntar su nivel de actividad. Sacando, digamos, esas excepciones, en general los comercios y los restaurantes más dependientes del turismo están en una situación bastante parecida a la de los hoteles o los prestadores de servicios en relación a esos 9 meses, digamos, entre mediados, fines de marzo y fines de diciembre, sin actividad o con muy baja actividad, casi sin ingresos, ¿sí? Y el repunte posterior en el verano 2021. La situación, digamos, en términos de nivel de actividad más grave la vimos entre los trabajadores independientes o particulares, que se trata de instructores de esquí, de guías de pesca, ¿no? Que cambian, digamos, de actividad entre invierno y verano, de guías de turismo, incluso algunos transportistas independientes,
donde, dado que su público o su demanda específica suele ser turistas extranjeros, y ni siquiera, digamos, tuvieron el veranito, ya que el no ingreso de turistas extranjeros hizo que tampoco pudieran activar, digamos, su actividad laboral durante el verano. La particularidad, sí, que se ve, digamos, y que lo notamos en todos los sectores, obviamente con excepciones, con algunas variantes, y que guarda relación con los datos que veíamos antes en términos comparativos con otras ciudades turísticas, es que en general el nivel de ocupación en los distintos empresas que estuvimos analizando se mantiene relativamente estable o en algunos casos levemente a la baja, ¿no? No es que no cambia el nivel de actividad, el nivel de ocupación o de empleo, el nivel de ocupación o está estable en algunos rubros, en general en hoteles más que en otros sectores, en otros se ve una leve caída por renuncias, jubilaciones, retiros, algunos contratos temporarios que no se vuelven a renovar, pero no se ve, digamos, una caída tan fuerte en el nivel de empleo, y eso muestra también un poco el nivel, digamos, de esfuerzo que realizaron muchas de las empresas para sostener el nivel de ocupación y que en parte podría estar explicando las estadísticas que antes mostrábamos en términos comparativos con otras ciudades. En términos de estrategias, o qué otras estrategias, digamos, desplegaron las empresas como para, digamos, en términos de estrategias productivas y comerciales para hacer frente a esa caída en el nivel de actividad y de ventas, hay algunas cuestiones que son comunes a todos los sectores, ¿no? En general, la cuestión de virtualizarse un poco más, ¿no? En el sentido de empezar a vender por redes, de ofrecer sus servicios por redes, de incorporar formas de contacto a través de WhatsApp o de redes sociales, el delivery en aquellas actividades que podían, digamos, llevarse a cabo, tanto en restaurantes como incluso en algunos momentos de grande cierre en la actividad, en algunos comercios que vendían a través de delivery. Esta cuestión de la virtualización también se vio en algunas actividades de hoteles y prestadores cuando volvieron a retomar la actividad en el verano. Muchos cambiaron, digamos, en el caso de los hoteles, desarrollaron algunas apps para, digamos, facilitar, digamos, la gestión y poder hacer protocolos que digamos, o vínculos con los clientes que requirieran menos contacto físico. En el caso de los prestadores de servicios, la posibilidad de poder operar virtualmente permitió ahorrar, digamos, cerrar los locales y ahorrar el costo de alquiler, ¿sí? Y en muchos casos hubieron, digamos, también estrategias de supervivencia que fueron por esa línea, ¿no? Por la línea de reducción de costos operativos al máximo, como para poder, digamos, atravesar los meses de menor nivel de actividad. Eso se vio, digamos, también en algunos comercios, aquellos que tenían por ahí una red más amplia de locales, cerraron algunos locales. En el caso de los restaurantes más dependientes de la actividad turística, decidieron mantenerse cerrados durante más tiempo y no generar, digamos, gastos operativos porque veían que su demanda era específicamente en general de turistas o porque el producto, digamos, que ofrecían estos locales gastronómicos no se ajustaba para una modalidad de takeaway o delivery. En el caso de los prestadores de servicios, además de los cierres de locales físicos, se vio también en el caso de las agencias de alquiler de vehículos una reducción de costos en el sentido de dar de baja todos los seguros y guardar los autos en un galpón, no moverlos. No hubieron, digamos, inversiones por renovación de flota, y lo mismo pasó también entre los particulares, ¿no? No renovaron su equipamiento, sus equipos que realizan de trabajo, y en general, en términos de los trabajadores independientes, la estrategia también fue la de reducir los gastos de consumo familiar al máximo y hasta dar de baja, digamos, algunos servicios. El panorama, como pueden ver acá en términos de colores, y esta es la última filmina antes de las conclusiones, en términos de estrategias financieras, de endeudamiento y también de acceso a políticas públicas, es bastante más variado que lo que veíamos, digamos, en la primera parte con el cuadro anterior, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son más compartidas, en general tienen que ver con una mirada. Les preguntamos a las empresas un poco cuál era su percepción del crédito, de la deuda, y en general uno ve, y esto es algo compartido, una mirada más bien negativa, conservadora o en todo caso defensiva, ¿sí? En general las empresas se financian más, sobre todo con capital y aportes propios de los socios o de los propietarios.
La situación financiera antes de la pandemia en general era buena, ¿sí? No había niveles de endeudamiento, o eran muy bajos, o eran en algunos casos muy específicos, sobre todo en algunos comercios que vimos que venían endeudados de antes con algunos prestamistas o proveedores, pero eran casos más específicos, digamos, o excepcionales. En general el nivel de endeudamiento era muy bajo, la situación económica era buena, producto de un verano 2020 que también había sido bueno, ¿no? Obviamente que durante el año de pandemia, la situación de la ausencia de ingresos generó un sinfín, digamos, de endeudamientos y de distintas estrategias de financiamiento. En general, los endeudamientos pasaron mucho por interrumpir, digamos, o atrasar impuestos y servicios, ¿sí? Ya que no se cortaban, acceder también a créditos en menor medida de la banca privada y en mayor medida de organismos públicos o de bancos públicos, ¿sí? Ya sea tanto organismos provinciales o bancos nacionales, y lo que les decía antes, digamos, algunas estrategias incluso de descapitalización o de venta de bienes y demás. En el caso de los particulares o de los independientes, una lógica más de préstamos intrafamiliares, ¿no? De ayuda familiar o de amigos, más que de recurrir, digamos, a créditos formales. Obviamente en algunos comercios se pudieron mantener al día, no requirieron, digamos, de endeudarse o de atrasarse en impuestos, aquellos que pudieron, digamos, sopesar con consumos residentes, ¿sí? La situación actual luego del verano es bastante heterogénea, o actual vendría a ser alrededor de mayo, junio, julio, cuando hicimos las entrevistas, ¿no? Antes del invierno, ¿sí? No estamos diciendo que sea la actual. Donde algunos sectores donde retomaron actividad durante el verano pudieron de alguna forma ir saliendo de algunos atrasos, ¿sí? Sobre todo ir cancelando atrasos que tal vez había en alquileres o en servicios, pero en muchas áreas, en muchos sectores se siguen manteniendo todavía atrasos en impuestos, ¿sí? Y aquellos que contrajeron créditos, bueno, obviamente que están, digamos, en la dinámica de empezar a repagar esos créditos contraídos, ya sea con la banca privada o con organismos públicos. En términos de acceso a programas públicos, surge también un escenario bastante heterogéneo, y esto también fue, digamos, de alguna forma reclamado por las cámaras, sobre todo de la actividad comercial, ¿sí? El comercio, los comercios, y en el otro extremo los particulares, los independientes, fueron tal vez los menos cubiertos, ¿no? Con programas de apoyo público. En general en los comercios lo que relevamos fue el acceso a los ATP durante algunos meses, los 2 o 3 meses primeros, digamos, de inactividad, y algún que otro acceso al crédito, y en muchos casos por la naturaleza, digamos, pues física me refiero a jurídica de los comercios, en algunos casos hasta ni siquiera tuvieron acceso a ningún apoyo, ni siquiera el ATP, ¿no? En el caso de los particulares, el subsidio a los guías fue sobre todo, digamos, la medida más difundida. Y en cambio, en los rubros de hoteles, restaurantes y prestadores, uno ve, digamos, una paleta, digamos, de instrumentos mucho más amplia, donde aparecen los ATP, donde aparecen los repros durante más meses, e incluso distintos programas de créditos provinciales y nacionales que apuntaron a estos sectores, ¿sí? Más allá de esta, digamos, diversidad de acceso y de cobertura con respecto a los programas públicos, lo que vimos, y esto me parece que también va en línea con lo que decía Diego antes y con algunas manifestaciones que empiezan a aparecer ahora, que surgen públicamente luego de los resultados del domingo pasado, es, en términos generales, más allá de algunas excepciones, un cierto nivel de insatisfacción por la ayuda recibida, ¿sí? Una idea de, una noción de que la crisis turística tuvo una magnitud que no tiene correspondencia con la ayuda que hubo, ¿sí? Hubo ayuda, llegaron programas a algunos sectores más que a otros, pero aún así esa ayuda es percibida, digamos, como insuficiente, más allá de otras cuestiones que hacen al rol del Estado, como cierta insatisfacción o malestar por cómo se manejaron las políticas de cierres y limitaciones horarias en algunos rubros más que en otros, como en los comercios o como en los restaurantes, ¿no? También hay algunas cuestiones en algunos sectores que aparecen, digamos, más valorizadas que en otros, y en el caso, por ejemplo, de los hoteles, y por eso está medio pintadito ahí en verde, hay una valoración mayor por el apoyo estatal y sobre todo con algunos programas públicos como el previaje. Bueno, yendo ya a las conclusiones y para cerrar y poder hacer un espacio también de debate,
Lo que pudimos ver en el trabajo es que hay una coincidencia entre distintas fuentes de datos respecto a cómo fue evolucionando el nivel de actividad y de facturación a lo largo de este año de pandemia, ¿sí? Desde abril de 2020 y hasta la temporada de verano 2021 se ve una caída en los distintos indicadores en torno al 90 o 100%, ¿sí? Un nivel de actividad prácticamente nulo, salvo algunos comercios y restaurantes, como planteamos recién en función de las entrevistas. El repunte en el verano 2021 es bastante generalizado, pero hay excepciones, como decíamos antes, aquellos que dependen más de la actividad del turismo extranjero o del turismo estudiantil se vieron afectados, y básicamente el no ingreso, digamos, o el muy limitado ingreso de estudiantes y el no ingreso de extranjeros mantuvieron el nivel, digamos, de actividad en torno a un 40% por debajo de la prepandemia. Y lo que nos muestran los datos de movilidad de Google para el invierno 2021, de alguna forma nos anticipan que seguimos, o la ciudad sigue manteniéndose en torno a ese 40% por debajo de prepandemia, y me parece que ahí hay un aspecto importante a rever, ¿no? O a tener en cuenta en términos de políticas públicas, no solo la importancia de volver a relanzar la actividad del turismo estudiantil, sino de poder empezar a encontrar estrategias para atraer, digamos, o que puedan volver a ingresar turistas extranjeros en el corto plazo. Las entrevistas lo que nos mostraron en general, más allá de no ser, digamos, evidencia, digamos, representativa de todos estos sectores, pero sí nos permitieron ver, en algún punto validar lo que veíamos en términos de evolución de la actividad y la facturación en las bases de datos, pero también captar, digamos, algunas heterogeneidades hacia el interior de sectores como comercio y restaurantes, o poder encontrar, digamos, algunos sectores que tal vez quedan por fuera de las estadísticas, por ejemplo, de facturación, que son aquellos proveedores independientes, ¿sí? Que se vieron muy afectados por depender sobre todo del turismo extranjero. También vimos que el nivel de ocupación y de empleo, por lo menos entre los entrevistados, se mantuvo relativamente estable o levemente a la baja, y esta parece ser una diferencia en términos con las otras estadísticas que mostrábamos antes en relación con otras ciudades turísticas, ¿sí? Mostrando cierto grado de resiliencia o de capacidad, digamos, de aguante, poniéndolo entre comillas, de la actividad local. Ese aguante, obviamente, que estuvo atravesado por múltiples estrategias de supervivencia, ¿sí? de virtualización y de delivery en aquellos casos que lo pudieron hacer, pero sobre todo de reducción de gastos y hasta incluso de estrategias de descapitalización para poder sobrellevar, digamos, crisis de tamaña magnitud. Una particularidad que me parece interesante destacar, y esto creo que tal vez no ha sido tan tenido en cuenta, digamos, por las políticas públicas, es la dificultad que tiene, digamos, el sector turístico o aquellos que dependen más de la actividad turística, incluyendo, digamos, comercios y restaurantes, de diversificar, digamos, su demanda cuando la demanda objetivo, el producto o el servicio que se ofrece es sobre todo turístico, ¿no? Y acá hay muchas, digamos, anécdotas que uno puede contar desde algunos comercios de productos regionales que dicen, bueno, voy a intentar llegar con mis productos a los residentes porque ahí puedo tener un mercado, y obviamente que se encuentran, digamos, con la limitación de poder implementar esas estrategias. Nos contaban del caso de hoteles, no lo relevamos acá, pero nos contaban el caso de hoteles en Mendoza que dijeron, bueno, vamos a intentar alquilar las habitaciones de hotel para hacer home office o trabajo a distancia, y eso no funcionó. Algunos alquileres de autos acá en Bariloche intentaron ver si podían, digamos, ofrecer los autos para movilidad interna de residentes, y no funcionó. Entonces, lo que muestra de alguna forma es la dificultad de diversificar, digamos, demandas y productos o servicios cuando uno está muy direccionado a la actividad turística, ¿no? Muy diferente al contexto de la actividad industrial, donde textiles que dejaron de vender en tiendas se pudieron retransformar, digamos, a hacer pilotines de trabajo para el personal de salud, ¿no? Y en términos de financiamiento y de endeudamiento, y con esto ya cerramos, se ve, digamos, claramente un empeoramiento de la situación financiera y del endeudamiento, ¿no? Sobre todo un paso de una buena situación en general que se tenía tras el verano 2020 a una acumulación de deudas de impuestos y de servicios. Muchos de los de servicios se han levantado, pero los de impuestos siguen estando presentes, al igual que los créditos que fueron contraídos durante la pandemia, en general o en muchos casos de organismos públicos. Entonces aparece una figura ahí bastante particular, ¿sí? Del Estado como el principal acreedor de esas deudas, ya sea tanto por impuestos como por los créditos otorgados que hay que devolver. Vimos también esta cuestión del apoyo que fue más generalizado en algunos sectores y menor en otros, en particular en comercio y proveedores, digamos, y
trabajadores independientes, y salvo algunas excepciones de algunos programas más valorados o algunos sectores, digamos, o algunas empresas menos afectados que valoraron más la ayuda del Estado, en general sobrevuela, digamos, esa percepción de una insatisfacción por una ayuda insuficiente ante la magnitud que tuvo la crisis de la actividad turística, como vimos en los distintos datos. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que no haberlos aburrido mucho con la presentación y abrir el espacio de debate. Gracias, Andrés. Muchas gracias. No sé si alguien quiere abrirse el micrófono para hacerle alguna consulta. Mientras aprovecho a agradecer a las personas que, bueno, después van a ver esto, a quienes avisaron que no podían estar hoy, y recordarles de que se va a subir el encuentro grabado al canal de YouTube de la universidad, ¿sí? Así que, bueno, no sé si alguien le quiere hacer alguna consulta. O algo que quiera aportar Mariana y Roberto, digamos, claro, que los veía conectados. A la grabación y que después lo miren los que miren. Sí. No, Andrés, muy, muy claro todo, muy completo. O sea, lo único, digamos, siempre la limitación de la cantidad de referentes y las encuestas que uno, digamos, no debería siempre extrapolar esos resultados como algo general. Digamos, hay un trabajo de campo ahí que no se pudo hacer o que no dan los recursos para hacerlo más a fondo. No, y un comentario con respecto a las deudas con el Estado, es decir, cuando el Estado se queda con algo grande, digamos, como puede ser, por ejemplo, una empresa que es estratégica, digamos, habría alguna sospecha, digamos, o mirada de que se puede quedar con eso. En este caso, creo que la ayuda del Estado, en cierto modo, está dada como crédito de muy largo plazo, con posibilidad de refinanciación, y creo que los actores de la industria lo saben, ¿no? O sea, en general. A mí me parece que, si bien es cierto, digamos, que una ciudad turística tiene más dificultades para hacer reconversión, también es cierto que la capacidad de la ciudad para reconvertirse hacia otra cosa es algo que va a ser muy, muy lento. No, la reconversión nunca va a ser una reconversión, es decir, no va a haber una retirada del turismo, sino más bien una progresiva diversificación a medida que esté el parque industrial y otras iniciativas, ¿no? Creo que una de las cosas a destacar es que la ciudad sí ha hecho inversiones muy interesantes, pequeñas, y no se han producido, digamos, crisis sociales de magnitud en una situación de tanta restricción a la movilidad, sobre todo en el periodo abril, agosto, si uno quiere. Yo pongo el Día del Niño como el día culmine, en donde aparece una persona paseando un perro, y a partir de ahí nadie ya quiere, digamos, la restricción, ¿no? Porque da la sensación de que hubo un enfrentamiento entre los que estaban en contra del confinamiento, todos tiempos confusos que vivieron muchos países y que en otros sigue estando. Por ejemplo, hay peleas en las calles por los antipandemia, digamos, los anti-restricciones, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, digo, bueno, la sociedad barilochense es muy resiliente. Me parece que es muy interesante resaltar que es muy resiliente, que hubo una adaptación muy rápida. Es decir, la oferta en espacios abiertos que apareció en el verano y que hoy continúa, digamos, tratando de readaptarse a esto de los aforos. Me parece interesante, me parece que hay una capacidad de reacción rápida. Y con respecto a la readaptación para el teletrabajo, es algo que en realidad no sabemos, porque hay mucha oferta que posiblemente no esté en las cabañas o no está en el sector formal, sino informal, de gente que sí ha venido a trabajar a Bariloche y posiblemente esté en lugares en donde nosotros no tenemos acceso a esa presentación, ¿no? Yo creo que el estudio es muy interesante, da para profundizar mucho más, pero muy completo, muy
muy buena, me gustó mucho la parte de cruce de indicadores, en donde más o menos a través de distintas mediciones uno ve lo mismo, eso le da robustez a las conclusiones, ¿no? Sobre todo en cuánto fue la caída en los peores meses, ¿no? Tengo mis dudas, por ejemplo, ahora con respecto a la reactivación del verano o del invierno, si las cifras reflejan todo lo que realmente sucede, y bueno, es algo que habrá que seguir monitoreando, habrá que buscar indicadores indirectos. Yo creo que una derivada de esto podría ser, por ejemplo, algo que se le ha escapado en general a las mediciones, y es que la gente se desplaza mucho más en automóvil. Es decir, llega a Bariloche en automóvil desde Neuquén o aún desde Buenos Aires, y no tenemos una forma de captura de esos datos, es decir, todo lo medimos por vuelos, por autobuses, pero no tenemos una buena medición de qué sucede con el tráfico de Bariloche, y empíricamente, digamos, es perceptivo, es subjetivo, no tiene validez científica, pero lo que uno ve, por ejemplo, son aglomeraciones de tráfico que no se explicarían solo por los residentes, ¿no? Y ese es un indicador de percepción que habrá que analizarlo, y habrá que proponer indicadores, por ejemplo, ver en qué medida hay voluntad de capturar a través de algún sistema, digamos, de medición de flujo de tránsito, de venta de las gasolineras, como para tener una mejor aproximación de qué es lo que está pasando en la realidad, ¿no? Es decir, creo que en el pasado los ingresos por aeropuertos y los ingresos por autobús y el turismo estudiantil tenían, digamos, una función de aporte a las estadísticas que hoy se está quedando corto frente a los nuevos fenómenos que se están produciendo tras la pandemia. Eso es uno. La otra es con respecto al turismo estudiantil. Fue muy interesante porque, digamos, esto es informal, pero de algún modo uno de los operadores decidió no ofrecer el servicio porque en realidad en un país con inflación como es la Argentina es muy difícil mantener la oferta prepaga y brindar los servicios con costos que después cuestan mucho más si no hubo una estrategia financiera de captura, digamos, de esas prepagas. Como las prepagas se hacen en cuotas, es muy probable que la ecuación económica de las empresas no les haya dado para brindar el servicio y hayan preferido suspenderlo, digamos, ¿no? Y esto sí muestra la limitación ya de una macroeconomía frágil para implementar estrategias que otros países por ahí pueden implementar con mayor flexibilidad, ¿no? Es una reflexión ex post, digamos, del estudio, pero excelente trabajo, te lo has cargado al hombro vos y Mariana, yo aporté unos poquitos datos, quiero que se sepan simplemente los datos, no hice mucho más que hacer los gráficos que me salen lindos y fáciles, así que nada, felicitaciones al equipo que más trabajó en esto, ¿no? Gracias, Roberto, por tu aporte. Yo lo que quisiera agregar es que invitarlos a todos a leer el estudio porque hay realmente aportes muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo de la comparación de la pandemia con otras crisis, que fue una de las preguntas que se realizó. Y realmente allí uno toma la dimensión de la percepción que tiene todo el sector turístico de lo que fue esta crisis y de lo que sigue siendo. Así que, y revalorizar cómo tanto empresarios como pymes, como hasta los mismos trabajadores monotributistas, colaboraban con el empleo del otro, ¿no? Esto de preservar el empleo y ser, primero me fijo en mi empleado, me parece que es súper rescatable en nuestra sociedad. Así que los invito nuevamente a leer el informe. Gracias. Tony. Sí, perdón que estoy sin cámara. No, bueno, por un lado, agradecer las conclusiones del final, porque bueno, yo no provengo de la economía, entonces con tantos indicadores y cuadritos me pierdo un poco. De cualquier forma, me pareció como súper interesante y rescatable todo el trabajo. Y por ahí pensaba un poco, bueno, en esto que terminó señalando Roberto, ¿no? El hecho de por ahí desarrollar indicadores que reflejen un poco
por un lado, la economía informal, que obviamente entiendo que es una complejidad grande, ¿no? Pero uno sabe, no sé cómo será en el sector hotelero, pero en el sector gastronómico, por ejemplo, es un componente importante, digamos, en la facturación y también en el empleo, ¿no? Y por otro lado, también esto de nuevas formas de medición de cosas como el ingreso en automóvil, que también me parece que por ahí no es fácil reflejarlo a través de indicadores formales como los que puede utilizar, no sé, la municipalidad tal vez. Ujú. Y bueno, y me parece que de pronto generan otro tipo de conclusiones, no sé si más o menos optimistas, pero bueno, eso es algo que por ahí es a diseñar nuevos sistemas de medición, ¿no? Para esas cosas. Pero bueno, nada, me pareció súper interesante igual. Sí, coincido, digo, también con el comentario de Roberto. Después tendremos que comparar los datos de movilidad de Google del invierno con cuando haya estadísticas, ¿no?, de ingreso de turistas, y ahí podrá surgir que haya alguna diferencia, ¿no?, de si cambió la forma de trasladarse, y entonces la presencia en estaciones de transporte no es lo más relevante, digamos, en relación con el pasado, ¿no? Esto es siempre en una comparatoria contra enero de 2020 y con cómo eran las formas de transporte, digamos, en ese momento. Respecto a la cuestión de la informalidad, digamos, en el sector, obviamente que es algo que uno no lo puede dejar digamos, de saber como una realidad que ocurre, digamos, en algunos rubros más que en otros. La sensación que me queda, sobre todo del intercambio con los otros nodos, ¿sí?, de las otras universidades de otras partes del país, donde también se está analizando la actividad turística, es que la situación, digamos, de informalidad y de pauperización laboral en otros centros turísticos es mucho más generalizada, y eso podría ser parte también de la explicación de por qué cae tanto el empleo, o por qué cae más el empleo, digamos, en esos lugares que en Bariloche, ¿no? Y la otra cuestión que me parece que es interesante, digamos, también, si se quiere hasta en algún punto revalorizar de lo que tiene que ver con la actividad turística de Bariloche, es que no muchos otros lugares del país tienen 2 temporadas fuertes a lo largo del año, ¿no? Entonces, la actividad turística en la costa atlántica está muy, muy condicionada por 2 meses del año donde, digamos, el empleo y la actividad explota, y después cae notoriamente a lo largo de todo el año. Y Bariloche tiene 2 temporadas fuertes, ¿sí?, en enero, febrero y julio, agosto, e incluso, digamos, momentos del año, como la temporada, digamos, que podríamos llamar baja, media, en la segunda parte del año, luego del invierno, donde el ingreso de algunos turistas, en particular del turismo estudiantil, permite, digamos, amortiguar en algún punto esa temporada baja, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que también el punto de partida es diferente de la ciudad comparado con otras ciudades turísticas, pero obviamente al tener esa temporada de invierno tan importante, también es, digamos, grande el impacto que sufrió el no haber tenido la temporada 2020, ¿no? Digamos, no haber podido operar en el invierno pasado. Eso dejó, digamos, un bache para gran parte de los trabajadores y de las empresas que viven, digamos, de parte de los turistas que llegan en el invierno. Bien, sí, claro. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Mientras voy a seguir, bueno, gracias Andrés por participar y enseguida estar atento. Ahí Roberto levantó la mano. Sí, Roberto. No, bueno, también destacar, digamos, la forma temprana en que distintos actores, digamos, comenzaron a articular acciones, ¿no? Yo recuerdo la primera charla que tuvimos el año pasado sobre el impacto del COVID en el turismo, creo que fue en el mismo mes de abril, desde la universidad, y luego también, digamos, desde la municipalidad hubo como una proactividad en torno a pedir opiniones a grupos de académicos o de distintos referentes. Recuerdo alguna reunión, digamos, que hubo ahí en los salones no me acuerdo si nos reunimos en el Ejército
es la primera vez con mascarillas y con un distanciamiento de, no sé, 4 metros cada persona, pero creo que la proactividad, digamos, es decir, el pescar rápidamente, que en estas situaciones hay cuestiones que se escapan al accionar local y que por lo tanto las gestiones hacia Nación fueron muy buenas, hacia el Ministerio de Turismo fueron muy buenas, permitieron, digamos, a los propietarios del sector recibir algún tipo de ingreso, y eso también puede estar explicando, digamos, el tema del empleo. Creo que por otra parte hay un compromiso de la comunidad con mantener el empleo. Creo que a nadie le conviene que una ciudad como esta sea una ciudad que pase por una crisis muy fuerte, al margen de que a veces son inevitables. Y la otra, la Patagonia en general fue de las regiones que, según el INDEC, en términos relativos, fue menos afectada por la pandemia, ¿no? Por la sencilla razón de que el espaciamiento es natural. Entonces, al ser el espaciamiento natural, también, pasado el primer susto de la pandemia, surge que la tasa de contagio no fue tan alta, es decir, la ciudad no sufrió ni en el invierno 2020, ni en el verano 2020, ni en este invierno, digamos, un colapso del sistema de salud. Eso está claro. El colapso del sistema de salud no se puede esconder abajo de la cama cuando sucede, como le sucedió a Bérgamo en Italia, ¿no? Entonces creo que estos son factores que fortalecen a la sociedad barilochense, y uno tendría que revalorizarlo y seguir trabajando en el tema de la diversificación, porque el sector de turismo tiene una conciencia de que su alcance, digamos, aún mediante el plan y la renovación y el reposicionamiento de Bariloche, que es algo necesario, tiene un alcance limitado. Y en ese sentido, digamos, otras actividades que puedan surgir, en particular, digamos, a partir del parque industrial, pueden dinamizar muchísimo la economía de Bariloche y sobre todo ofrecer una solución a las personas que no tienen empleo, ¿no? Y la otra es a través de estas obras. Yo rescato mucho la ecotasa y el valor de la ecotasa, porque en verdad es un ingreso bastante importante de los autónomos de los que recibe la municipalidad. Y si bien, digamos, durante la época de restricción de ingresos no operó en algunos fondos paralelos, digamos, y permitió hacer estas pequeñas obras que son para el residente, ¿no? Son para el residente y son para mejorar la calidad del turismo. Y creo que este es un concepto que tuvimos muy en mente cuando formulamos el plan de turismo para Bariloche, y trabajamos sobre esta necesidad de que no hay turismo sustentable sin ciudad sustentable. Es decir, somos más los barilochenses que los visitantes, y entonces estos mensajes son importantes para la gente en general, y también por el papel que la universidad ha tenido en todo esto, ¿no? Creo que ha sido una institución muy importante, lo sigue siendo, y creo que hay que valorizarlo y enorgullecerse del rol que cumplimos como miembros de esta comunidad, ¿no? Así que bueno, quería pasar el chivo publicitario UNRN, pero es real, y así se reconoce en la comunidad, y en estos tiempos de virtualidad se llega a muchos lugares porque todo esto queda grabado, otros actores lo pueden ver, y se replican. Entonces se replican también lecciones de aprendizaje en un país donde somos más propensos a la crítica que a la construcción, ¿no? Sí, claro. Estaba el tema también esto, ¿no? De ser ejemplo para otras localidades que también viven del turismo. Como bien mencionaba, esto de que sirva está genial, siendo de que tenemos estas 2 temporadas bien marcadas. Y yo estaba viendo en los inscriptos, había gente de la costa, porque se le envía el material de interés a quienes han participado en otros seminarios, y se había inscrito gente de Clara del Mar, me parece que se llama, y otros municipios así de la costa, que se ve que se habían visto interesados en este tipo de visión de indicadores, ¿no? Así que me parece valioso el aporte desde ese lugar. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que se mantuvieron hasta último momento firmes.
Y a los que vean el video, que nos contacten después si tienen comentarios, dudas y demás. Ojalá también les interese. Gracias a todos por estar. Chao, chao. Gracias Chau, saludos. al Muchas vicerrector gracias. también. Hasta Muy luego. lindo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chau, chau.